Energía. Cuando pronunciamos esta palabra, solemos imaginarnos enormes centrales eléctricas, pozos de petróleo o kilómetros de cables. Pero ahora imagina un mundo en el que no haya necesidad de fuentes de combustibles fósiles y el suministro de energía sea autónomo y autosuficiente. Un mundo en el que no tengas que pensar en poner gasolina a tu coche, pagar las facturas de energía que crecen cada año o cargar tu teléfono. Será capaz de funcionar sin recargarse durante toda su vida. Y si te dijera que existe una tecnología que ya es capaz de hacer realidad todo esto, la tecnología de generadores sin combustibles, o GSC, puede producir cantidades ilimitadas de energía eléctrica segura y barata, reduciendo significativamente nuestros gastos. Este dispositivo convierte en electricidad las energías que ya están presentes a nuestro alrededor en cantidades ilimitadas. ¿Qué sabe la historia sobre esto? Existen muchas formas diferentes de energía, como la térmica, la luminosa, la cinética, la eléctrica, la química y la gravitatoria. En el universo existe una forma de energía menos conocida llamada energía de punto cero, que contiene mucha más energía por unidad de volumen que otros tipos de energía. Los físicos Richard Feynman y John Wheeler calcularon en una ocasión que la energía de punto cero del vacío es en órdenes de magnitud superior a la energía nuclear. De hecho, el espacio dentro de una bombilla eléctrica contiene suficiente energía para hervir todos los océanos del mundo. No notamos la energía del punto cero porque existimos dentro de ella. Es el estado fundamental de la materia y la energía. Algunos físicos sostienen la teoría de que subyace a la gravedad y la inercia. En 1875, Wesley Gary demostró un mecanismo que generaba su propia energía, una especie de máquina de movimiento perpetuo. Hacia 1925, el investigador Lester Hendershot descubrió que podía crear oscilaciones magnéticas en una barra de hierro colocada frente a un imán permanente y varias bobinas electromagnéticas. El doctor Thomas Henry Moray mostró su invento a ingenieros curiosos. El aparato podía alimentar cargas eléctricas y generar su propia energía. Algunos modelos podían producir miles de vatios. Durante cientos de años, muchos intentos de integrar estos dispositivos en nuestra vida cotidiana han fracasado debido a la supresión artificial del desarrollo científico y tecnológico. Después de ver este video, podrás fabricar de forma independiente algunos de los GSC presentados. Hoy en día existen muchos modelos de GSC en el mundo, basados en diversos principios y que convierten diferentes formas de energía en electricidad. Estas tecnologías tienen el potencial de cambiar radicalmente la vida de toda la sociedad y hacerse accesibles a cada persona, incluido tú. En octubre de 2023 se celebró en Suiza un Congreso Internacional sobre Energía Libre, en el que desarrolladores de varios países compartieron años de experiencia y mostraron sus inventos. A continuación, te presentaremos algunos de ellos. El inventor experto en electricidad, calefacción y energía solar, Hartmut Tubler, hizo una demostración de una central eléctrica que funciona con una columna de agua estática. La instalación es un clásico paternoster, o, en palabras sencillas, un ascensor en movimiento continuo. Está situado dentro de una columna llena de agua. El paternoster consta de numerosos cubos fijados a una cadena cerrada, en los que se bombea cierta cantidad de aire desde un compresor situado en la parte inferior de la columna. Como resultado, los cubos se elevan, liberan el aire en la parte superior de la columna, se voltean y vuelven a hundirse en el agua. La cadena transfiere la rotación a un generador que alimenta al compresor y produce energía eléctrica adicional. Tenemos un compresor estándar con una potencia de unos 7.5 kW a plena carga. Lo hacemos funcionar a media potencia, unos 4 kW, lo que es totalmente suficiente para llenar completamente de aire estos contenedores flotantes. Esta instalación de unos 8 metros de altura estuvo ubicada durante unos 3 años y medio en el pueblo llamado Spich, cerca de la ciudad de Colonia. El generador producía unos 58 kW de potencia, mientras que el compresor consumía unos 4 kW. Así teníamos una capacidad de salida de 54 kW de electricidad, que disipábamos en el elemento calefactor. Abandonamos por completo el uso de la red eléctrica y convertimos toda la energía en calor. Más tarde, el dispositivo se modernizó. Su altura se aumentó a 10 metros, lo que permitió al generador producir más de 100 kW,
de potencia. A pesar del aumento de la potencia de salida del generador, el compresor seguía consumiendo 4 kW, lo que proporcionaba 96 kW de energía útil. Como resultado, desarrollamos una instalación con una potencia de 500 kW y una altura de 25 metros. Sin embargo, esta vez no se instaló en la superficie, sino perforada en el suelo. Tenemos aproximadamente 510 kilovatios de potencia eléctrica en el generador, pero ahora, para este volumen, estamos utilizando dos compresores de 4 kilovatios cada uno. Así, dos compresores están conectados en paralelo y todavía tenemos 502 kilovatios de potencia excedente. Tenemos esta central eléctrica y por supuesto tenemos la gravedad. Es similar a la situación de un bolígrafo que cae hacia abajo. Sin embargo, la singularidad de nuestra central es que utilizamos el efecto inverso a través de la fuerza ascensional. No debemos limitar el marco del sistema solo a la central eléctrica. Es crucial incluir también en la ecuación la gravedad real que sentimos aquí en la Tierra. Entonces, el panorama cambia por completo. Si encontráramos un lugar en el espacio exterior donde no hubiera influencia gravitatoria, este dispositivo no funcionaría. La siguiente tecnología se basa en los plasmoides, cuya información ha permanecido oculta durante muchos años. Malcolm Bendall consiguió redirigir la energía de la cavitación, es decir, la implosión de los plasmoides, hacia aplicaciones beneficiosas. Según el científico, creó un modelo para la unificación de los plasmoides, que permite llevar todo en el universo a una única métrica. Según su teoría, todos los procesos del universo tienen sus frecuencias de resonancia, que están conectadas por una única regularidad matemática. Así que lo que quería conseguir era dirigir la materia para poner la energía en movimiento, de lo que les hablaré. Pero todo procede del modelo de unificación. Y esto es lo que aprendí. Es como cuando una burbuja o una esfera implosiona, crea dos espirales que divergen hacia los polos norte y sur. Esto se puede conseguir de varias formas diferentes porque depende del nivel de energía y de otros factores. A veces se atraviesa a sí misma. Pero de todos modos, lo fundamental es que es un símbolo de infinito. Y este símbolo de infinito representa un punto donde hay fuerzas iguales y opuestas. Y hay un plano de punto cero, que en física cuántica se llama horizonte de sucesos. Y yo lo llamo el plano del espejo porque, volviendo a mi infusión plasmoide, pensé que, bueno, tomaré el tiempo. Está conectado con el tiempo. Esta tecnología es la nueva revolución industrial. La información sobre los plasmoides se ha silenciado durante muchos años. Esto es lo que estamos generando, ¿verdad? Esto es un plasmoide. Es plasma estructurado. Y si viene aquí, puede capturar hidrógeno. Aquí dentro hay esferas de 2, 3 y 4. Esfera de 2 pulgadas, esfera de 3 pulgadas, esfera de 4 pulgadas. La cantidad de segundos en un día es de 86.400. El diámetro del Sol es de 864.000 millas. El cuadrado de la Luna es 864. No es una coincidencia. 864.000 millas. Entonces, ¿qué hace esta máquina? El Sol es un dispositivo de conversión de frecuencia de éter a la materia. He imitado el Sol. Esto es solo una parte de la tecnología, pero se basa en reconstruir el proceso que tiene lugar en el Sol. Así que tenemos la esfera superior y esta otra esfera en la parte inferior, es decir, tenemos un polo norte y un polo sur. En el medio tenemos la zona ecuatorial. En la física cuántica esto se llama horizonte de sucesos. Esto es lo que ocurre aquí. Hay un extremo positivo y un extremo negativo, el polo norte y el polo sur. Y hay un punto cero, que equivale a la resonancia Schumann en la Tierra, donde no puede surgir materia porque no hay frecuencia en este punto cero. Y ese es el secreto de la fusión nuclear fría. Primero, la unidad funciona con gasolina y luego pasamos al vacío. Cuando cerramos el estrangulador y así cortamos el suministro de gasolina, aumenta el vacío. Normalmente, cerrar el estrangulador significa que el motor se para. Así que con el estrangulador intentamos encontrar un equilibrio entre el grado de rarefacción, que crea más burbujas plasmoides, y el vacío que pasa por el burbujeador por un lado y suficiente gasolina por otro, porque necesitamos carbono para que el proceso siga adelante.
El resultado final de la tecnología es que cuando el sistema está totalmente cargado, el agua también está totalmente cargada. Eso significa que no hay monóxido de carbono. Y el dióxido de carbono es prácticamente nulo. No hay hidrocarburos y el oxígeno está volviendo a los niveles atmosféricos. Tenemos oxígeno y el carbono hacia abajo. No hay carbono en absoluto en las turbinas a reacción. No hay partículas de carbono en el aire, lo que significa que el motor de combustión interna es más limpio que cualquier otra tecnología. El diésel es 100 veces la densidad de energía de la batería. Así que tenemos una esfera de 4 pulgadas, una esfera de 3 pulgadas y una esfera de 2 pulgadas. La del centro es una guía de remolino y está cerrada. El gas de escape está en la esfera exterior y en la esfera interior está el vacío. Así que fuerza igual y opuesta. Sí, pues, volvamos a nuestro 4-3-2, que es el secreto del universo. Aquí tenemos una sección transversal del dispositivo que hemos demostrado en el trabajo de instalación y están unidos entre sí. Básicamente, este sería el polo norte y este el polo sur. Este recibe agua y plasmoides, creando el extremo negativo, y este es el extremo positivo, que representa la perdición y la destrucción o la redistribución. Es la fuerza que desgarra la materia, porque, en principio, cuando surgen estos tornados opuestos, pueden adoptar configuraciones diferentes. Estamos utilizando una característica fundamental del universo, el proceso del universo. Lo que digo es que el modelo de unificación del plasmoide permite ajustar todo a esta métrica. La tecnología se puede calcular porque se conocen las frecuencias de resonancia, se conoce la paradoja del cero y de todo lo demás. En esto se basa esta tecnología. Cuando se alcanza una determinada frecuencia X, como cuando hierves agua, oyes un sonido justo antes de que hierva, y en el momento en que cambia la fase, el sonido se silencia. No hay vibración, porque el agua cambia de fase, y la energía va hacia adentro, porque es necesaria para el cambio de fase. Por lo tanto, este proceso no solo atrae el calor, sino que atrae incluso las vibraciones procedentes de la tetera. Del mismo modo, utilizó la onda de choque del motor, es decir, la energía de la onda de choque se utiliza para poner en marcha las transformaciones químicas. La onda de choque es en realidad parte de la energía perdida del motor. Es un sistema de extracción de energía perdida. En otras palabras, utilizamos plasmoides para captar esta energía perdida, transferirla al motor y liberarla allí. Los investigadores, al mostrar sus instalaciones, hacen hincapié en que están hechas con materiales y componentes al alcance de todos. Así lo señalaron también otros inventores con los que pudimos comunicarnos fuera del Congreso. Un ingeniero de Zimbabue, Tapiwa Mugungani, es un ejemplo de cómo se puede, con el objetivo de ayudar a la gente, montar una fuente de corriente eléctrica sin combustible a partir de materiales fácilmente disponibles y fáciles de conseguir. Su dispositivo consta de 3 baterías y un inversor para convertir la corriente continua en alterna, lo que permite conectar electrodomésticos estándar. Para asegurarse de que las baterías proporcionan la potencia necesaria sin quedarse sin energía, utilizó varios métodos para su recarga constante. El dispositivo que fabricamos a mediados de 2022 se ensambló con materiales comúnmente disponibles. Utilizamos varias baterías de plomo ácido. La mayoría de ellas creo eran de 12 voltios, 24 amperios por hora. También utilizamos un inversor en el sistema que convierte la corriente continua en corriente alterna, así como algunos elementos que necesitábamos para que el sistema funcionara con bastante eficacia. Tuvimos que utilizar un conmutador que al final también nos vino muy bien. También tuvimos una serie de cargadores en los que utilizamos condensadores de 1 a 4 kilovatios. También utilizamos una serie de tiristores y vamos a utilizar una serie de diodos condensadores electrolíticos y cerámicos. Así que básicamente los elementos que acabo de describir son muy comunes, no son difíciles de conseguir, cualquier persona puede comprarlos. Por supuesto, como cualquier otro dispositivo, hay ciertos principios que deben respetarse, como los principios de conversión de energía. Por ejemplo, tienes una batería con energía potencial química, de ella obtienes energía eléctrica
El dispositivo también sigue con los principios de conversión de energía eléctrica de corriente continua a corriente alterna. Eso también está de acuerdo con la norma. Una de las características que utilizamos en nuestro sistema es el desarrollo de circuitos eléctricos únicos que, digamos, dan efectos muy interesantes de conservación y amplificación de la energía. Otra cosa que utilizamos es la carga de los propios dispositivos con energía radiante o electricidad atmosférica, si se puede llamar así. La radiación electromagnética abunda a nuestro alrededor y la energía que contiene es, digamos, esencial para el funcionamiento del universo. Así que, si tienes una forma de aprovechar esa energía, también puedes cargar o alimentar tus sistemas indefinidamente. Además, también utilizamos algunos principios de las corrientes telúricas en la Tierra, es decir, las corrientes telúricas son esencialmente corrientes eléctricas de origen natural que fluyen paralelas o por debajo de la superficie de la Tierra. Y el tercer recurso que utilizamos, en este caso, es la energía hidráulica de la zona de exclusión. Un hombre que ha escrito un estudio muy profundo sobre este tema es un hombre llamado Gerald Pollack. Lo descubrimos bastante rápido, gracias a algunas rarezas que no voy a detallar. Esta es la cámara que ven aquí, y a la izquierda está el gel. Junto al gel hemos colocado agua con partículas. Estas partículas son pequeñas esferas llamadas microesferas. Pueden verlas aquí. Y tan pronto como miramos en el microscopio, vemos que efectivamente había una región de la que estas microesferas estaban excluidas. Y pensamos que tal vez en esta zona las moléculas de agua se alinean de tal manera que forman algún tipo de estructura. Y se puede ver la dinámica del proceso. Pueden ver que esta área se hace más grande con el tiempo. A medida que agregas agua y esferas, comienza a suceder, dejando una gran región aquí. En la parte inferior, para comparar, hay una escala de 10 micrómetros, así que una región de unos 50 micrómetros está desprovista de estas partículas. Así que pensamos que tal vez esta es una región que crece después de que el agua se añade a la misma. Este es el tipo de estructuras que Ling estaba hablando. Tiende a crecer. Alguien dijo que deberíamos darle un nombre. El nombre obvio es zona de exclusión, porque es excluyente. Y la zona de exclusión, la ZE, es fácil de recordar y por eso la llamamos ZE. Agua ZE, el agua de la zona de exclusión que está justo aquí. Y por supuesto, empezamos a estudiarla en gran detalle. Pero en cuanto a la generalidad de este fenómeno, solo les he mostrado una diapositiva, pero en realidad hemos analizado muchísimas superficies diferentes, muchos tipos de esferas y demás, y la conclusión a la que llegamos es que muchas superficies hidrofílicas crean zonas de exclusión, y muchos solutos y partículas quedan excluidos, así que es un fenómeno muy general. He aludido a la posibilidad de que el agua de la zona de exclusión podría ser realmente diferente del agua ordinaria, que las moléculas podrían estar alineadas, pero no he presentado ninguna prueba. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, son pruebas que se recogieron hace prácticamente 10 años, entonces teníamos 8 pruebas y ahora tenemos 13 o 14. No voy a enumerarlas todas. Pueden repasar rápidamente qué métodos se utilizaron. Pero si lo hiciera, me llevaría todo el tiempo del que dispongo. Pero quiero centrarme en una de ellas porque es de importancia clave. Y es ZE. Esta región del agua no es neutra, sino que tiene carga negativa. Lo determinamos midiendo el potencial eléctrico con un par de electrodos entre esta región y la exterior. La conclusión que sacamos de estos experimentos es la siguiente. Existe un material con una superficie hidrófila que está cerca del agua. La zona de exclusión que encontramos tiene una carga negativa y el área fuera de ella tiene una carga positiva, equivalente.
Resulta ser una especie de batería con cargas separadas. ¿Cómo sucede esto? Aquí se muestra de forma esquemática. Tal como lo entendemos, todo comienza con moléculas de agua. Y una molécula de agua tiene este aspecto: oxígeno con una carga negativa de -2 e hidrógeno en cada extremo con una carga positiva de +1. La energía entra y divide la molécula de agua en una parte positiva y otra negativa, porque aquí ya hay una carga de -2 y +1, así que esta es la parte negativa. Y es esta combinación, OH, menos que se combina para formar esta zona de exclusión. Pueden verla aquí. Por lo tanto, se crea inicialmente a partir de agua y se forma a partir de moléculas de agua que se dividen. Este dispositivo funciona principalmente gracias a un circuito eléctrico único que utiliza la energía radiante, así como la energía del agua de la zona de exclusión y las corrientes telúricas de la Tierra. Normalmente empezamos con los sistemas de baterías, que están organizados en sistema A y sistema B. Como cualquier otra batería, se trata, digamos, de producción de energía electroquímica, así que esencialmente utilizamos los electrones que se generan a partir de estas reacciones para alimentar el sistema, y esa es la solución estándar. Pero por supuesto queda la cuestión de cómo vamos a cargarlos, y mucha gente pregunta sobre esto, porque para la mayoría de la gente, si usas energía, por supuesto que hay que reponerla. Al fin y al cabo, la energía no puede salir de la nada, lo cual es generalmente cierto. La forma en que recargamos este núcleo, voy a poner el ejemplo del agua de la zona de exclusión que utilizamos, se ha descubierto que el agua de la zona de exclusión es en realidad la cuarta fase del agua. Siempre que se produce una polarización de las cargas en cargas positivas en un extremo y cargas negativas en el otro extremo, se produce automáticamente una diferencia de potencial, o esencialmente una fuerza electromotriz que permite alimentar algo. Así que la clave es ser capaz de montar una célula muy simple, digamos, que funcione según los principios del agua de la zona de exclusión, o agua de fase 4, que nos permita generar la corriente necesaria para recargar estas baterías. Y una vez que tenemos esta agua de la zona de exclusión, lo principal que queda es conseguir el cátodo y el ánodo correcto. Así que básicamente se necesita una llave de materiales conductores, pero entonces uno de ellos debe tener una conductividad ligeramente superior al otro para que las baterías puedan cargarse continuamente. En pocas palabras, mientras el sistema A está funcionando, el sistema B se está cargando, y cuando el conmutador se cambia del sistema A al sistema B, el sistema A se carga mediante estos procesos, pero no es un sistema de recarga. Lo que se consigue es un sistema que funciona mucho tiempo, porque, por supuesto, si puedes alimentar el sistema continuamente y al mismo tiempo extraer suficiente energía sin agotarla, el sistema funcionará más o menos indefinidamente. De nuestras pruebas, como he dicho, la primera fue el 22 de agosto. Obtuvimos una potencia de 1 kVA o 1 kilovatio. Estos son 1000 vatios. Pero no es el límite. El sistema es escalable porque, en esencia, se pueden utilizar los mismos principios para cualquier otro sistema con órdenes de magnitud de potencias superiores. Como habrán observado, los GSC presentados en el video funcionan según principios diferentes. Ahora les mostraremos otra tecnología en la que un motor eléctrico y un generador se combinan en un solo eje. Estas máquinas se llaman unformers o motores generadores. Se utilizan para convertir la corriente eléctrica de un conjunto de características a otro, por ejemplo, de una frecuencia de 50 Hz a 400 Hz. Se han roto muchos prototipos en los intentos de crear un GSC de este tipo. Parece sencillo: suministra la energía generada por el generador de nuevo al motor y obtendrás una máquina autónoma que mantiene una rotación independiente sin aporte de energía externa. Sin embargo, no es tan sencillo. Oficialmente, en los círculos científicos, no se conoce ningún unformer que pueda funcionar como GSC. Numerosos inventores han intentado tomar la tensión de salida del generador y alimentar con ella el motor para conseguir una rotación independiente, pero en cuanto se desconectaba la alimentación externa, el sistema se paraba por falta de energía. Esto es lógico, ya que la eficiencia de cualquier máquina es siempre inferior al 100%, por lo que debería pararse cuando se desconecta la alimentación externa. La desaceleración del generador se produce según la ley de Lenz y representa una barrera infranqueable. Sin embargo, nuestro siguiente héroe consiguió saltar esta barrera. No fue en contra de la ley de Lenz, sino que tomó un camino diferente, descubriendo que se produce una adición de energía
energía en un generador con un rotor hecho de imanes permanentes. Lo asoció al efecto gravitomagnético. Por desgracia, en nuestra época, los avances en el campo de la tecnología GSC no son bien acogidos por la ciencia tradicional, por lo que el autor deseaba permanecer en el anonimato. Este fenómeno es único, por así decirlo, porque, presumiblemente, extraemos energía del vacío cuántico, es decir, de las fluctuaciones cuánticas del vacío. A través de la interacción con el campo gravitomagnético, también consideramos aspectos relacionados con la gravedad cuántica. Entonces, la luz pasa a través de anomalías en la fuerza de Lorentz. Así, podemos conseguir prácticamente un desplazamiento de carga eléctrica mediante la generación de electrones. En nuestras investigaciones posteriores, que llevaremos a cabo en un futuro próximo, también tenemos previsto explorar la posibilidad no solo del desplazamiento de una carga eléctrica, sino también de la presencia de energía que alimente la energía cinética del sistema, incluido la energía mecánica rotacional. En la investigación actual, este aspecto aún no se ha demostrado, pero se supone que existen estos dos efectos, tanto el desplazamiento de la carga eléctrica, que es una corriente eléctrica, como una energía mecánica que surge de las fuerzas y la energía extraída del vacío cuántico. Podemos utilizar este dispositivo en cualquier punto del universo porque encontraremos fluctuaciones cuánticas del vacío en todas partes, es decir, en cualquier punto del espacio, bajo cualquier condición, digamos, de campo magnético, si hablamos de los campos geomagnéticos de los planetas. Actualmente, nuestro dispositivo tiene una eficacia de 200%. El propósito de la construcción de este dispositivo era simplemente demostrar que tenemos la capacidad de extraer energía sin utilizar combustibles. Solo utiliza imanes y conductores. Es un sistema avanzado de captación de energía eléctrica, basado en los últimos avances de la ciencia y tecnología. El próximo dispositivo, que ya hemos diseñado, será capaz básicamente de generar energía de forma autónoma. Podremos enviarlo a zonas remotas, donde no haya red, donde no haya nada, y el dispositivo proporcionará energía eléctrica al usuario instalándose en un espacio habitable. Asombroso. De hecho, estas tecnologías tienen el potencial de cambiar radicalmente la situación en la que miles de millones de personas en el planeta sufren la falta de recursos y oportunidades, y los cambios climáticos suponen una amenaza para nuestras vidas y la vida del planeta. Pero eso no es todo. A continuación verán cómo un inventor de Kazajistán consiguió hacer girar indefinidamente una rueda hidráulica ordinaria, sin suministro de energía externa. La máquina se autoalimenta y suministra electricidad al consumidor. Cuando lo estaba desarrollando, estudié diversas estructuras y campos y creé los dispositivos. Eran diversos, pero todos partían de un mismo concepto. Era necesario utilizar una rueda o, mejor dicho, un gran volante de inercia en diferentes configuraciones. Investigando, descubrí una solución: crear un dispositivo autoalimentado de 12 voltios, pero capaz de producir una gran cantidad de energía. Para ello, utilicé todas las leyes de la física, incluido el principio de las palancas. En consecuencia, cuanto más larga fuera la palanca, más energía se transmitiría. Basándome en esto, introduje una simbiosis. Combiné todos los conocimientos adquiridos en 8 años de práctica y desarrollé mi propio motor. Me inspiré en las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una central hidroeléctrica? El agua se suministra a presión y hace girar la turbina. He creado algo parecido, pero sin la presión del agua, utilizando en su lugar un volante de inercia. Se suministra una cierta cantidad de agua al volante, que hace girar una polea. Esa polea activa un generador que a su vez alimenta su propia batería y bomba, continuando el suministro para su posterior consumo. Básicamente se trata de un circuito cerrado. Se suministra agua al volante de inercia, el volante acciona al generador, luego el generador acciona la bomba y el ciclo continúa para su funcionamiento. Cuanto mayor sea el volante de inercia principal,
más energía se transferirá en consecuencia a la polea del generador. Su eficiencia no tiene límites porque los volantes de inercia pueden aumentar de tamaño, lo que significa que la forma circular puede ampliarse, alterarse. Por ejemplo, yo monté uno de 1,5 metros y se puede hacer de unos 6 metros, 7, 10 metros, según el generador que haya que hacer girar y la cantidad necesaria para conseguirlo. No requiere energía adicional porque será autosuficiente. El consumo de energía de este generador es de 12 voltios, 180 vatios, mientras que el consumidor obtendrá una tensión de 220 o 380 voltios, mientras que la potencia de salida será de 5 kilovatios o más. Se utilizan componentes más sencillos para este dispositivo, que son fácilmente disponibles en nuestro mercado, tales como perfiles básicos de acero, perfiles de aluminio, rodamientos. Todos estos componentes son fácilmente accesibles. No se utilizan materiales sobrenaturales. Puede funcionar continuamente con un solo relleno de líquido, durante una semana o 10 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, y no hay que preocuparse de que se detenga. La clave está en regular el nivel del agua. Si el agua se evapora un poco, se rellena y listo. Mi generador es respetuoso con el medio ambiente, con componentes completamente reciclables, totalmente limpio, sin emisiones en absoluto, y puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, en diversas condiciones climáticas. Da igual que haga frío o calor. Funcionará con cualquier fluctuación de temperatura, de más 40 a menos 40 grados centígrados. Toda la ciudad podrá disponer fácilmente de calefacción y electricidad. Del mismo modo, cuando se construya, se hará en serie. No será una unidad grande, sino muchas pequeñas que se compensarán entre sí. En caso de avería de una unidad, es decir, de un generador, se compensarán entre sí. Y no habrá ninguna limitación, tanto si se necesitan kilovatios, megavatios o gigavatios. Podrán conectarse, combinarse y ampliarse, tanto para ciudades como para los pueblos. La ventaja será que no se necesitarán tender cables por kilómetros. Podrá instalarse allí donde esté el asentamiento, darle servicio y monitorearlo. Con un generador de este tipo se puede abastecer de energía no solo a una ciudad, sino también a un país. En la práctica, conoceremos mejor las condiciones de un país concreto y sus necesidades, para que todos los hogares dispongan tanto de calor como de electricidad. Además, tendremos en cuenta las condiciones climáticas, ya que son diferentes en todas partes debido a las distintas zonas climáticas, y en función de esto, determinaremos lo que se necesita para cada lugar. Este dispositivo consta de un generador, un tambor principal, un controlador, un inversor y una batería de 12 voltios. En términos de especificaciones, este generador produce 220 voltios con una potencia de 10 kilovatios. El controlador la transfiere a la batería, al acumulador, y el inversor la utiliza después para el consumo. Se puede aumentar la intensidad de la corriente. Por ejemplo, si la batería está diseñada para 6 horas, se puede ampliarla a 10 o incluso 20 horas de funcionamiento, o incluso hacerla funcionar durante días. Dependerá de la capacidad de la batería, del número de personas que necesitan energía y de las capacidades requeridas. Los detalles técnicos son los siguientes. Tendrá una bomba que funcionará a 12 voltios con una potencia de 180 vatios. Esta bomba suministrará agua al tambor principal a razón de 2 litros por segundo, lo que a su vez hará girar el propio generador. ¿Cuáles son las ventajas de esta unidad? No tiene componentes complejos. Cada pieza es reparable y accesible. Para alguien que se encuentre en una zona remota como una granja o la estepa abierta, disponer de este equipo con piezas de repuesto le permite sustituirlo y repararlo él mismo en caso sea necesario y seguir utilizándolo. Aquí no hay nada complicado, es sencillo. Давайте. La tecnología que acabamos de presentar se basa en la conocida rueda hidráulica y el siguiente desarrollo se basa en otro dispositivo muy conocido, el motor eléctrico. Holcomb Energy System es un avance científico en el campo de la energía 100% limpia. Aunque el generador tiene un aspecto similar al de un motor eléctrico convencional, funciona sin piezas móviles creando un campo magnético giratorio en una armadura estacionaria. Este invento utiliza la interacción de los espines de los electrones para captar las oscilaciones de la energía ambiental. Holcomb
Qualcomm Energy System utiliza tecnología estándar de bobinado de generadores y motores, por lo que puede montarse sin necesidad de tecnología exótica. El generador podrá alimentar hogares y empresas, así como coches eléctricos y otros vehículos, como aviones. Las versiones en miniatura podrán alimentar electrodomésticos y aparatos electrónicos. Esta es una demostración de un generador de energía de tipo integrado de potencia de 40 kilovatios. Un generador de tipo integrado significa que tomamos energía de la red, la llevamos al aparato y la emitimos directamente desde el aparato a los mismos terminales, duplicando la potencia de salida o reduciendo la potencia de entrada. Aplicamos corriente a los terminales del estator externo y excita el rotor y el estator, que son de estado sólido y no se mueven, pero esta excitación hace que la potencia de salida se duplique en comparación con la potencia de entrada, y la potencia se genera realmente a partir de acero eléctrico. Es un mecanismo bastante complejo, pero esencialmente el acero eléctrico se compone de hierro, y el hierro, como sucede, tiene 4 electrones no apareados. La mayoría de los electrones están emparejados, por lo que no van a crear un campo magnético, pero los 4 electrones de hierro no están emparejados. Eso significa que se magnetizarán. Y si los átomos de hierro son pequeños imanes, se agrupan en conjuntos que llamamos dominios magnéticos, y estos pequeños racimos de magnetismo están alineados dentro del acero eléctrico, de tal manera que hay que gastar muy poca energía para mantener su posición en el sistema. Si comprobamos la magnitud del campo magnético generado por el acero eléctrico, es prácticamente cero. Pero si excitamos este acero eléctrico, como hacemos con la corriente de la red eléctrica, estos dominios magnéticos se alinean en la misma dirección, liberando así una enorme cantidad de energía. Así que se necesita tal vez una unidad de corriente para permitir 4 unidades de corriente. Este es nuestro generador de energía incorporado, que alimenta por completo un edificio de 1100 metros cuadrados. El generador consta de varios componentes. El componente principal es esta carcasa azul, que contiene los bobinados igual que un generador o motor eléctrico normal. Dentro de estos devanados hay un núcleo con un bobinado. Este acciona el mecanismo del estator cuando damos energía al aparato. Excita el núcleo exterior, excita el núcleo interior y entonces se produce el doble de energía por la interacción. Hay algunos otros componentes relacionados que no son realmente tan grandes como el mecanismo del estator, pero son importantes. Este es el banco de condensadores que usamos en el núcleo interno. Hay otro bloque de condensadores en la parte posterior que se utiliza para apoyar el núcleo exterior. Y este es un bloque de interruptores que nos permite encender y apagar los condensadores según nos convenga. Así pues, el componente más grande es una carcasa que parece un motor eléctrico de 40 kilovatios, con un núcleo central de cobre bobinado sobre acero eléctrico y un bloque de condensadores. Básicamente, eso es todo lo que necesitamos para generar energía. En cuanto al dispositivo autónomo, funcionará exactamente igual, salvo que tendrá un mecanismo de batería que mantendrá el dispositivo en funcionamiento cuando la energía pase por cero, lo que con la corriente alterna ocurre 2 veces por ciclo. Así, el generador eléctrico incorporado y el otro dispositivo que acabamos de ver
son dispositivos autosuficientes. El hierro, al excitarse, producirá 4 veces más energía de la que se necesita para excitarlo en este sistema. Así, obtenemos una eficiencia del 500% y la cantidad total de energía que el dispositivo es capaz de producir depende de su tamaño. La energía se genera constantemente por el giro de los electrones en el átomo de hierro. La gente me pregunta, incluso los científicos, ¿cuánto tiempo girará un electrón? Bueno, probablemente no lo sepas. Mucho de química o metalurgia, o lo que sea si estás haciendo una pregunta así. Porque si los electrones dejaran de girar en los elementos, todos nos convertiríamos en polvo. Todo en el universo se convertiría en polvo, porque eso es exactamente lo que mantiene unido al universo. El siguiente dispositivo del que les hablaremos fue desarrollado por el matemático y empresario alemán Holger Thorsten Schubert. ¿Qué estamos convirtiendo? No solo convertimos neutrinos, sino todo el espectro invisible de la radiación. Hay diferentes tipos de radiación, incluidos los neutrinos. Tomémoslos como ejemplo. Hoy podemos determinar con precisión cada neutrino individual. Conocemos su cantidad por centímetro cuadrado por segundo. Y puesto que tienen masa, también tienen energía. Así que se necesita un convertidor. En nuestro caso es el grafeno, que está en movimiento. Este movimiento particular del grafeno nos permite observar claramente sus microvibraciones, o dicho de otro modo, una onda de grafeno, es decir, grafeno vibrante. Recibe impulsos de distintos tipos de radiación, de diferencias de temperatura, de distintos tipos de radiación, como los neutrinos, que transmiten un pequeño impulso al núcleo atómico. Al entrar en contacto con diversas energías, los átomos de grafeno empiezan a vibrar y a crear oscilaciones. Este es exactamente el movimiento del grafeno. Y ahora queremos convertir este movimiento en corriente continua. Para ello, disponemos del llamado sándwich de grafeno. A este respecto, hay muy buenas publicaciones científicas que describen la comprensión del grafeno entre dos obleas de silicio dopado a alta presión en un alto vacío, y a pesar de ello, el grafeno sigue vibrando y moviéndose. Este sándwich de grafeno también se llama un punto cuántico. Punto cuántico es un término científico. El punto cuántico también está muy bien descrito en la literatura. ¿Y qué ocurre en el punto cuántico? En el punto cuántico el grafeno se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los pulsos emergen y la dispersión oblicua de los electrones en el ángulo correcto y el dopaje adecuado de los materiales da como resultado el flujo de electrones en una dirección. El flujo de electrones en una dirección es una corriente continua. Y ahora solo hay que entender que nuestro Power Cube no es un gran punto cuántico, sino la integración de nuestros pequeños puntos cuánticos como un mosaico. El pequeño punto cuántico se describe con mucha precisión en términos científicos y técnicos. Lo que se puede determinar con precisión son las microvibraciones del grafeno, la capacidad de impulsar electrones en movimiento direccional y la capacidad de obtener corriente eléctrica continua, como en un panel solar. Si tomamos una pequeña célula del panel solar, que funciona con una potencia X, una segunda célula solar situada a su lado, con las mismas condiciones externas, produce el doblaje de potencia. Y el oscilador que utilizamos, es decir, el generador de oscilaciones, no es diferente, por supuesto. El Power Cube es básicamente una gran célula solar plegada sobre sí misma para los espectros de radiación no visible. En estas obleas hay puntos cuánticos que son los grafenos depositados al vapor. Sobre este tema hay algunas simulaciones y cálculos interesantes. Esto también está bien representado en Internet y por algunos científicos. Esto significa que la combinación de nuestro conocimiento de la energía que tenemos a nuestra disposición y nuestra comprensión de la tecnología, de cómo funciona en el contexto del pensamiento y la ejecución de la ingeniería, ha dado como resultado el Power Cube. El Power Cube es ahora simplemente la materialización del conocimiento, la implementación técnica y la ejecución. Empezamos con Cube de prueba.
que quizás no sean tan buenos como los que los consumidores tendrán instalados en sus sótanos más adelante. Actualmente trabajamos en colaboración con la industria porque no podremos fabricar estos Power Cubes en la cantidad necesaria por nuestra cuenta. Nuestro planteamiento es el siguiente: creamos el plano de los dispositivos, les proporcionamos una base de conocimientos completa y nos ocupamos de las propiedades intelectuales de los dispositivos, desde patentes hasta marcas. Y con la ayuda de la inteligencia artificial pasamos de la implementación simulada de los cálculos precisos de los componentes directamente a la producción. Pueden imaginar el proceso de producción de la siguiente manera. Les contaré algunos secretos. No hay que pensar que el Power Cube se ensambla en un solo lugar del mundo y cada componente se desarrolla por separado. Es crucial entender que muchos componentes del Power Cube son componentes electrónicos existentes que ya están disponibles en el mercado. La esencia de la innovación Power Cube es el uso de una oblea semiconductora, wafer, conocida como oblea neutronovoltaica. Tenemos varios fabricantes que la producen utilizando la tecnología de plasma. Actualmente no somos capaces de producir 100.000, 500.000 o 1.000.000 de Power Cubes. En cambio, en colaboración con la industria, con el tiempo seremos capaces de producir 1.000.000 o 2 millones o 5 millones de Power Cubes. Estamos a favor de este cambio hacia las nuevas tecnologías, porque personalmente estoy absolutamente convencido de que es la única manera de lograr un cambio sistémico que compense las desventajas del sistema actual en los próximos 10 a 20 años. Porque el sistema, en su forma actual, es cada vez menos fiable a medida que aumenta la distancia. Esto significa que al tender líneas de cable cada vez más finas a distancias más largas, el sistema central acabará siendo cada vez más frágil y vulnerable. Las ventajas que tenemos sobre las energías renovables convencionales son bastante obvias. Proporcionamos una fuente constante de energía capaz de funcionar en carga base porque está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En este contexto es importante que los costos básicos sean significativamente más bajos porque todo el mantenimiento, los costos de transporte y los costos de red de la energía simplemente no se aplican. También significa que la energía podría abaratarse mucho en el futuro, sobre todo si se regula de forma inteligente y se utiliza de forma más eficiente, lo que se traduciría en menores costos para los consumidores. Y estoy seguro de que será muy beneficioso para los consumidores. Podemos proporcionarles un suministro energético fiable, libre de los riesgos asociados a posibles interrupciones debidas a catástrofes naturales y siempre a un precio asequible. Y si podemos contribuir a ello, entonces habré cumplido mi misión. Quiero decir que para mí hay 3 pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra sociedad. Y el más importante de ellos es la educación. La educación es lo más importante, la segunda es la energía y la tercera el agua. Significa que si el mundo, la población del mundo, tiene suficiente conocimiento, suficiente energía y suficiente agua, la calidad de vida en este planeta mejorará significativamente. Tendremos menos guerras y menos problemas, y para suministrar agua y energía necesitamos medios técnicos. Se trata de dar conocimientos a la gente, a eso aspiramos y esa es también la misión de nuestra empresa. Ahora me gustaría dirigirme a todos y cada uno de ustedes que están en casa con un ordenador o un teléfono móvil y que ya han entendido un poco sobre este tema. Me gustaría pedirles que difundan estos conocimientos en beneficio de su comunidad o de su organización, pero no con fines publicitarios, sino simplemente para compartirlos y que otros puedan aprender de ellos, mejorarlos si es necesario y crear mejores soluciones para todos nosotros. Porque a estas alturas, incluso con un gran producto como Power Cube, está lejos del límite. Las tecnologías, la física, la ciencia están siempre en desarrollo y debemos asegurarnos de que el sistema existente no limite esta ventaja en el conocimiento y no intente dirigirla y gestionarla según algunos motivos. Digamos que la mayoría de las veces se reducen a intereses financieros. E invito a todos los que sean capaces de comprender y percibir este conocimiento por sí mismos a que lo compartan y ayuden en el proceso de difusión. Y esto se aplica no solo a las tecnologías que tenemos, sino también a muchas otras tecnologías maravillosas que existen en el mundo. Y por eso apoyo profundamente la sociedad creativa, porque la palabra creativa incluye lo que queremos. Queremos que la gente encuentre soluciones ejerciendo su fuerza creativa.
Las soluciones harán del mundo un lugar mejor para todos, y cuando lo consigamos, significará que cada uno de nosotros ha hecho una contribución. Resumamos y echemos un vistazo completo a las ventajas de los generadores sin combustible. GSC proporciona energía libre en las cantidades necesarias. Funciona de forma continua y fiable en cualquier condición climática. Es totalmente autónomo, no necesita combustible fósil, no produce emisiones nocivas, permite el abandono de las líneas de transmisión eléctrica. Sí, la implantación de los GSC mejoraría notablemente la vida de cada persona. Desaparecería la necesidad de cargar teléfonos y repostar coches, así como la de ahorrar energía y preocuparse por pagar facturas. La energía es uno de los factores que influyen en el precio de cada producto, y si la energía es gratuita, los precios bajarán. Además, actualmente no es racional desarrollar e implantar tecnologías que exijan grandes gastos de energía, pero si se elimina esta limitación, la humanidad tendrá la oportunidad de utilizarlas activamente. Incluso podríamos explorar libremente el espacio, ya que los vehículos espaciales no estarían limitados por el suministro de combustible. Con los GSC nos olvidaríamos de que la energía es un recurso limitado. Entonces, ¿por qué una tecnología así no se ha introducido aún en nuestras vidas? Porque la implantación de los GSC provocará cambios fundamentales en todas las esferas de la sociedad. Si esto ocurre en el formato consumista de sociedad en el que vivimos actualmente, millones de personas se encontrarán sin trabajo. Todo el sector energético dejará de ser necesario. El sistema económico actual se derrumbará y esto provocará disturbios masivos y caos. Sin embargo, si pasamos de un formato de sociedad consumista a uno creativo, se construirá un nuevo tipo de economía que creará unas condiciones en las que todas las personas estarán protegidas económicamente. Cada persona recibirá un ingreso básico incondicional, incluso si no trabaja, y podrá aprender una nueva profesión de forma gratuita. La implantación de los GSC permitirá generalizar el uso de otras tecnologías de vanguardia que requieren un elevado consumo de energía. Esto representa un salto gigantesco en el desarrollo de la humanidad. Es la solución a problemas que hoy parecen irresolubles. Para cambiar de un formato de sociedad consumista a uno creativo, se requiere la participación activa de las propias personas. Simplemente tenemos que hablar a todos nuestros conocidos de las ventajas de la sociedad creativa. Porque compartiendo esta información entre nosotros, creamos de forma natural una demanda pública de cambios en la sociedad. Y todo lo que hace falta es empezar a hablar.